Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos se han gozado con las alabanzas? Ha sido alabanzas de adoración a nuestro Dios, a nuestro Rey. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, hermano, es poder darle toda la gloria, toda la honra. Y lo importante es saber lo que le estamos diciendo al Señor a través de cada alabanza que nosotros entonamos. Porque muchas veces podemos cantar y no saber lo que estamos cantando. Pero yo creo, ¿no es cierto?, que le hemos alabado a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Y lo más importante es saber lo que le estoy diciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, damos gracias a Dios. Como dije al principio, seguimos orando por los hermanos que faltan en esta hora, para que el Señor nos restablezca pronto y realmente poder tener, ¿no es cierto?, una firmeza en Dios. Miren, hermanos, tenemos que tener una firmeza en las cosas del Señor. Estaba oyendo a varios siervos de Dios, y no es que pase solamente aquí, sino que pasa en varios lugares donde la iglesia ha entrado en una etapa de liviandad, en una etapa de conformismo, de quedarnos aislados en nuestros hogares, y si bien oran y si bien leen la palabra del Señor, pero lo hacemos, ¿cómo le podría decir? Le damos muy poco a Dios. Dios siempre tiene un remanente, porque es así, Dios siempre va a dejar un remanente fiel, un remanente que se esfuerza, un remanente que desea las cosas de Dios. ¿Cuántos desean las cosas de Dios? Gloria a Dios. Pero Dios también sabe cuando tú no puedes, porque por ahí nos excusamos y decimos, Dios sabe que no podemos y lo hacemos los víctimas. Pero, hermanos queridos, estamos en un tiempo peligroso, en un tiempo donde la iglesia del Señor se tiene que levantar, en un tiempo donde la iglesia del Señor no se tiene que dormir, en un tiempo donde la iglesia de Dios tiene que avanzar. Pero vemos que en varios lugares esto no sucede, en varios países, que aún siervos, grandes siervos de Dios, con iglesias, mega iglesias, están diciendo estas mismas cosas. Yo digo, Señor, ayúdanos a nosotros, que no somos tantos, pero damos gracias a Dios por lo que somos. Lo importante es que tú y yo seamos fieles al Señor. ¿Ven? Gloria a Dios, no te olvides de esto. Porque un día vamos a tener que dar cuenta delante de la presencia de Dios. Todos. Así que, Señor, ayúdanos en esta hora. Puedes decir, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Gloria a Dios. Abra su Biblia allí en Segunda de Reyes. Aleluya, gloria a Dios. Dios de lo imposible. Yo creo que este Dios de lo imposible puede hacer posible todas las cosas. Amén. Sí, Señor. Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a estar mirando del verso 38 en adelante. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Si todos tienen, nos ponemos de pie y dice así la bendita palabra del Señor. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran ¿qué? Hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió, y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, traed la harina, y la esparció en la olla, y dijo, da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Gloria a Dios.
Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga, y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró como conforme a la palabra de Jehová. Gloria a Dios. Quiero decirte que la palabra de Dios se cumple. Amén. Gloria al Señor. Toma asiento en esta tarde. Gloria a Dios. Una historia que no muchas veces la predicamos, pero sí que vemos, ¿no es cierto?, una riqueza en esta tarde, en estas palabras del profeta Eliseo. Vamos a mirar, como hago siempre, un poco la historia del profeta Eliseo. Pocos sustitutos, dice la palabra, en las escrituras fueron tan efectivos como Eliseo, quien sucedió a Elías como profeta de Dios en Israel. Qué bueno, hermanos, es ser efectivos en lo que Dios nos manda, en lo que Dios nos pone. Qué bueno es poder cumplir con la tarea y siendo eficientes en lo que el Señor nos manda. Amén. Gloria a Dios. Eliseo dice la palabra que tuvo un gran ejemplo a seguir, que usted ya sabe que fue el profeta Elías. Y tú y yo también tenemos un profeta que sobrepasa todo, gloria al Señor, que es Jesucristo, el ejemplo perfecto para nosotros. Bendito sea el Señor. A Él le tenemos que mirar y a Él le tenemos que seguir. ¿En el buen tiempo? No. ¿En el mal tiempo? Sí, también. Gloria a Dios, porque Él siempre está con nosotros. Su palabra dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Entonces vemos aquí que Eliseo estuvo con su maestro, es decir, con Elías, hasta el fin de sus días, hasta que Dios decidió llevarse a Elías a su presencia. Pero siempre estuvo dispuesto, y escuche bien, a aprender para poder tener poder para hacer el trabajo al que Dios le había llamado. Gloria a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a aprender de la palabra de Dios? Gloria al Señor. Hermanos, no solamente se aprende aquí en la iglesia al día que tú vienes. Tú tienes que abrir la palabra del Señor en tu casa y leer la palabra, estudiar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y eso va a hacer que tu fe pueda crecer de una forma extraordinaria. Gloria al Señor. Y aquí dice la palabra que se encontraba ahora Eliseo, gloria al Señor, entre los hijos de los profetas. Mire dónde estaba Eliseo. Recordemos que Elías tenía una escuela de profetas. De allí salió Eliseo. Y ahora que no estaba Elías, Eliseo quedó a cargo de ese colegio. Amén. Gloria al Señor. Para enseñarle a estos nuevos profetas que venían ya saliendo. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra que entre los hijos de los profetas le estaba enseñando como padre. Eliseo enseñaba a estos nuevos profetas como un padre. Gloria al Señor. Proveyendo también para ellos. Que Dios nos ayude, hermano querido, a poder entender lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar en esta tarde tan hermosa a nosotros. Dice la palabra que había hambre. ¿A causa de qué? De la perversidad de sus habitantes. Y en esta hora en todo el mundo podemos nosotros ver en el siglo en que vivimos el hambre también a nuestro alrededor. No hace falta ir demasiado lejos para ver cómo está nuestra nación, cómo está el país, cómo están las naciones, cómo está el mundo entero, para poder darnos cuenta de esta situación. Gloria a Dios. Y usted fíjese en esto, que a donde iba el profeta Eliseo encontraba un problema. Donde iba el profeta Eliseo encontraba problemas.
Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Y este ya era el cuarto que encontraba de esta venida que él había hecho allí en Gilgal. Bendito sea el Señor. Esta cuarta vez es lo que tenía que enfrentar, dice, una dificultad. Pero en cada situación, él, escuche bien esto, él se convertía en solución. Amén. Entonces, los cristianos estamos hechos para ser parte de la solución y no del problema. Diga, estoy hecho para formar parte de la solución y no del problema. Gloria a Dios. Mi esposo siempre decía, yo no quiero problemas, quiero soluciones. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. ¿Cuántas veces le traemos cargas al Señor y cargas al Señor y cargas al Señor? Cosas que nosotros la podemos resolver porque tenemos los medios a través de la bendita palabra de Dios para poder solucionar los problemas. Pero ¿qué pasa? Que cuando viene un problema en nuestras vidas, llega la queja. Nos comenzamos a quejar de lo que nos sucede, de lo que nos pasa, y se nos nubla de tal manera la mente, el pensamiento, la vista, que ya vemos el problema delante de nosotros y no podemos ver la solución que el Espíritu de Dios nos está dando. Y ya Eliseo venía de solucionar una viuda que no tenía que comer, un hijo que había resucitado. A todos lados donde iba le esperaba un problema. Digo, Señor, ayúdanos a que todos los que estamos aquí en esta tarde formemos parte de una solución para los que tienen los problemas. Amén, gloria a Dios. Usted me va a decir, pero yo también tengo problemas, pero usted tiene la solución. Amén. Tenemos la solución para poder resolver los problemas que vienen a nuestras vidas. A veces cuando llegamos a ciertos lugares, dice la palabra, nos encontramos como Eliseo, hermanos, con un problema. Y en vez, ¿no es cierto?, de orar y de creerle a este Dios de la gloria, comenzamos también nosotros casi ahí a lamentarnos con el que está padeciendo el problema, cuando debiéramos de darle la palabra de solución que nos habla, la bendita palabra de Dios, y decirle, Dios te va a sanar, Dios te va a restaurar, tu trabajo va a seguir adelante, gloria a Dios. Sí, pero mira la crisis que tenemos, mira el problema, mira la pandemia, mira. ¿Por qué no mirar más bien las promesas que Dios te ha dejado? Gloria a Dios. Nos tenemos que enfocar allí en lo que el Señor nos ha dejado. Amén. Gloria a Dios. Entonces había hambre y necesidad. Diga, hambre y necesidad. Gloria a Dios. Entonces aquí Eliseo, el hombre de Dios, profeta, saneó milagrosamente un potaje que estaba mortífero, un guisado que tenía muerto. Entonces leemos un poquito, hacemos una reseña allí y vemos que los que estaban invitados a sentarse a la mesa eran los hijos de los profetas. Eliseo les había dicho a un criado que fueran al campo a buscar hierbas para hacer aquel guiso, aquel potaje. Y este siervo no conocía, se ve, algunas de las hierbas. Y cuando él vio allí, ¿no es cierto?, unos calabacines, unas calabazas, dice la palabra, ¿y sabe cómo se denomina esta planta que este siervo trajo? Vamos a ver si me sale. Coloquintida es el nombre de estas calabazas. Coloquintida. Y allí estas eran unas calabazas muy amargas que tenían unos efectos secundarios que eran muy peligrosos para la salud. Pero dice la palabra que este criado no sabía y las cortó y las comenzó a echar allí en aquel potaje que él hizo. Entonces, este guisado, que a lo mejor aparentemente estaba bueno, pero no estaba bien del todo. ¿Por qué hierbas?
Recordemos que en el país había hambre. Había hambre. Pero a pesar de eso, no solamente porque había hambre, sino que era conveniente que los estudiantes fuesen ejemplo de sobriedad y de negación a muchas cosas. Yo no sé de cuántos hermanos que estudian o estudiaban, cuando iban a rendir no podían, ¿no es cierto?, comer mucho, porque esto les daba como una especie de sueño, de decaimiento. Entonces era necesario que estuvieran lúcidos para que pudieran ellos acordarse de todo lo que habían estudiado, y de esta manera, ¿no es cierto?, estaban livianos, por decirlo de alguna forma. Gloria al Señor. Entonces este servidor que fue enviado las trajo, las echó, gloria al Señor, y al probarlo se quejaron de lo insano, diciendo a Eliseo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Hay muerte en esa olla. Y cuando lo escuchó Eliseo, que había muerte en aquella olla, ¿tiró el potaje? No, ¿no es cierto? Por eso que él tenía la solución. Y tú y yo tenemos la solución, como dije al principio. Gloria al Señor. ¿Qué hizo Eliseo? Saneó aquello inmediatamente pidiendo un poco de harina. Mire qué fácil. Harina. Gloria al Señor. Y allí, ¿no es cierto?, espolvoreó aquel guisado, lo saneó, gloria al Señor, con harina, y todo estuvo bien, y todos pudieron comer, y ya no había más muerte en aquella olla, sino que había alimento que se podía comer. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero decirles que la palabra Gilgal significa yo he quitado el oprobio. Eso significa Gilgal. Es donde Eliseo llegó a aquel lugar. Este era un lugar de provisión. Diga, lugar de provisión. Lugar de provisión. Tú y yo estamos en un lugar de provisión. Amén. Dios hace provisión no solamente espiritualmente, sino si lo llevamos a la práctica, Dios te lo puede dar físicamente también, para que tú tengas, ¿no es cierto?, allí tu mente se abra a la palabra de Dios y puedas tener sabiduría. ¿Cuánto necesitamos sabiduría para hacer las cosas, hermanos? A veces con tan poco el Espíritu Santo de Dios nos da de una manera que te sale algo exquisito. ¿Sí o no? Yo tenía una sobrina, nieta, que le decía a la abuela, abuela, sos mágica, porque con tan poco hacía algo tan delicioso. Pero nosotros, si no tenemos la heladera llena, si no nos falta esto, no nos falta el otro, no podemos a veces hacer las cosas. Gloria a Dios, Dios nos dé sabiduría, aleluya. Gloria a Dios. No digo solamente a las mujeres, porque yo creo que el varón cocina muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Nosotros somos mezquinas para los condimentos, pero el varón no. Ellos lo hacen bien sazonado, bien rico, gloria al Señor. Aleluya. Bueno, y dice la palabra que aquel lugar se llamaba provisión, era provisión, donde Dios quita la maldición y marcaba una nueva etapa. ¿Cuántos creen que Dios va a marcar una nueva etapa? Amén, pero no me falten el domingo que viene, que es el Día del Padre. Dios les ayude, Dios les ayude. Dios les ayude, gloria al Señor. Dios les bendiga y les dé el tiempo para todo, gloria al Señor. Con Eliseo, dice la palabra, cambiaron las cosas porque la rebeldía del pueblo ha traído hambre. Pero aquí Dios siempre será el que quita el oprobio. Dios quitará el oprobio, hermano, de este país. Dios quitará el oprobio de todo el mundo, para que todo este mundo se vuelva a Dios con un corazón abierto, reconociendo sus pecados, reconociendo que hemos fallado, como la alabanza que entonamos al principio. Yo sé que te he fallado. Y yo creo que casi todos los que estamos aquí, de una u otra manera, le hemos fallado al Señor. Entonces tenemos que pedirle perdón también a Dios
para no seguir fallándole a nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Si estás pasando algún momento difícil o alguna crisis, hoy también dice la palabra de Dios que en algunos lugares hay hambre, no solamente físico, sino también de Dios. Hay hambre de milagros. Hubo una época, un tiempo donde Dios hacía milagros. Se podían contar y se podían ver en todas las reuniones. Ahora quiero decirte que el milagro no te va a salvar. El milagro te ayuda a vivir mejor, te ayuda a sanar, pero la salvación ya la dio el Señor por gracia, allí en la cruz del Calvario a través de su sangre preciosa. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces vemos que la crisis que estamos pasando aún en el mundo entero y la necesidad de escuchar una solución, porque eso es lo que quiere el mundo. El mundo y las personas quieren una solución para su problema. Y tú y yo la tenemos. Tú y yo podemos llevar esa solución a las personas que están necesitando oír una palabra de Dios. Una palabra que les va a hacer bien, no solamente físicamente, sino para su alma, para su vida espiritual. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tal era la situación que se estaba viviendo, que en el verso 41 nos habla la palabra, que se presenta, ¿no es cierto?, allí un varón trayéndoles, gloria a Dios, la provisión, trayéndoles los panes de la primicia, trayéndoles vigas para que comieran, y siempre Dios, siempre hay alguien que duda. Siempre hay alguien que duda. Yo a veces sé decir, no llenes el ojo, porque muchas veces llenamos el ojo que va a ser poco, como que nos vamos a quedar cortos con lo que hemos preparado. Pero tenemos que creer, porque si Jesús multiplicó los panes y los peces y le dio de comer a tanta cantidad de gente, y dice la palabra que recogió tanto, aquí Eliseo pudo decir lo mismo cuando él mandó a repartir lo que ese hombre había traído. Y hubo alguien que dijo, ¿y con esto van a comer 100 personas? Como dudando todavía. Hermano, cuando tú oras por algo, Dios lo multiplica. Porque nuestro Dios es Dios de multiplicación, no es Dios de división, es Dios de multiplicación. Ese es el Dios que tenemos, gloria al Señor. Pero Eliseo le pudo decir, ve, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Comerás y sobrará. ¿Por qué? Porque Dios ha quitado el veneno de la olla. Ahora, ¿qué nombre le damos a esa olla? ¿Qué puede ser esa olla? La olla puede ser nuestro hogar, la olla puede ser tu trabajo, la olla puede ser la iglesia, que si nosotros nos descuidamos puede llegar a contener muerte en vez de vida. Hay muchos hogares, hermanos queridos, que hay muerte. No solamente muerte física, sino muerte espiritual. De vidas que creen o que han creído en Dios. Entonces, tenemos que examinarnos para que en nuestro hogar, para que en la iglesia, para que en tu trabajo o en el medio donde tú te muevas no haya muerte, porque tú eres la solución. Si hay muerte, tú eres la solución, yo soy la solución. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Cómo muerte? Porque nos descuidamos y puede llegar esto a través de ¿qué? De la mala hierba. Viene a mi memoria cuando despertó ese hombre y había plantado buena semilla. Pero después vio, ¿no es cierto?, que también había cizaña. Y él dijo, ¿de dónde salió?
Vino un hombre malo en la noche y sembró. Y la palabra del trigo y la cizaña son tan parecidas, hermano, pero no son iguales. Si es de trigo, se va a doblar en señal de humillación. Si es cizaña, se va a mantener erguida, orgullosa. Entonces tú y yo tenemos que ser trigo en esta hora. Gloria a Dios. Del trigo sale la harina. De la harina sale el pan, ¿no es cierto? Así dice la palabra. Gloria a Dios. Jesucristo es el pan que descendió del cielo para darnos vida a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que buscar de su presencia. Gloria a Dios. La pregunta es, ¿qué hierba estoy buscando? ¿A qué fuente estoy yendo que estoy trayendo hierba amarga? Hierba que no sirve. Hierba que puede traer consecuencia a los demás. Entonces es hora de abrir nuestro ojo espiritual. Nuestro discernimiento tiene que estar allí en la presencia de Dios. Porque si traigo hierba mala, amarga, esto se convierte en incomprensión, en envidia, en celo, en cuántas cosas que usted ya lo sabe. No voy a nombrar la lista, ¿no? Pero cuando en la casa de alguien hay harina, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a tener para poder solucionar los problemas que se presenten, porque Cristo está con nosotros. No descuidemos la enseñanza de la palabra. Eliseo no descuidó su rol. Él siguió enseñando a los hijos de los profetas mientras el sirviente fue a buscar la hierba. Gloria a Dios. Entonces tenemos que volver a la enseñanza, a la palabra, tenemos que volver a la oración, tenemos que volver a buscar su presencia. Yo necesito la presencia de Dios. Tú necesitas la presencia de Dios. Todos necesitamos de la presencia de Dios. Porque dice allí en San Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces le pedimos al Señor en esta tarde, y con esto terminamos, Señor, trae sanidad, sanea nuestras vidas, trae sanación a tu pueblo, trae sanación al mundo entero, porque lo necesitamos, Señor. ¿Cuánto dice yo lo necesito? Yo lo necesito, gloria a Dios. Y conforme a la palabra de Dios que hemos leído en esta tarde, yo creo que eso se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos creen que se va a cumplir? ¿Cuántos van a poner por obra la palabra de Dios? Aquello que Dios nos ha dicho en esta tarde. Si hay muerte, tenemos la solución. Tenemos que ser Eliseos en esta hora, que lleven la solución al problema. No acarreen más problemas. Sanea lo que está para morir. Sanea lo que está mal en la olla. Sea tu casa, sea tu matrimonio, sea la iglesia, que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué te parece si oramos a nuestro Dios? Te invito a que te pongas de pie en esta hora. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Oramos a Dios. Aleluya, 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 aleluya. Ore a Dios, hermano, ore a Dios. Bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre.